Una de las expresiones más utilizadas en el campo de la política es el término guerra cultural. Este término comenzó a utilizarse en Estados Unidos a partir de las décadas de los 70 y los 80, pero no fue hasta los años 90 que se popularizó tras la publicación del libro Culture Wars del sociólogo J. Davison Hunter en 1991. Ahora, en dicho libro, el sociólogo norteamericano sostuvo que las divisiones en la sociedad estadounidense estaban profundamente arraigadas en conflictos morales y culturales. De hecho, en este libro, Hunter afirmó que el conflicto cultural en Estados Unidos lamentablemente se iba a seguir profundizando. Así que bueno, en este video vamos a explicar qué es la guerra cultural y también vamos a exponer los puntos más importantes del libro de Hunter. Bienvenidos al Templo de Delfos. Al comienzo del libro, Hunter señala que el término guerra cultural proviene de Kulturkampf alemán. Dicho término fue empleado por el filósofo liberal Rudolf Virchow para referirse al conflicto directo entre el canciller Otto von Bismarck y la Iglesia Católica durante las últimas décadas del siglo XIX. Según Hunter, este enfrentamiento se enmarcó en una disputa más amplia entre protestantes y católicos sobre el contenido y el carácter religioso de la educación pública. De hecho, en esa época, la educación era un símbolo de la unidad alemana y de la identidad nacional. Por eso, Hunter señala que los protestantes y los católicos alemanes estaban luchando por el carácter moral y espiritual de la nación. No obstante, Hunter plantea que la guerra cultural en Estados Unidos posee un carácter diferente, porque justamente la educación es simplemente una de las áreas de la lucha cultural y tampoco es la que genera mayor conflicto. Es más, Hunter afirma que los antagonismos ya no surgen entre protestantes y católicos, sino entre una configuración de actores culturales muy diferentes e históricamente incompatibles. De hecho, la guerra cultural no es simplemente una lucha entre partidos políticos o clases sociales, sino un conflicto de valores y creencias fundamentales sobre el orden moral de la sociedad. Además, el sociólogo norteamericano sostiene que la guerra cultural no debe entenderse como una simple acumulación de conflictos sociales como el aborto o las luchas por los derechos de las mujeres. La guerra cultural abarca todos estos temas, pero su origen radica en realidad en las diferentes visiones sociales y morales. En consecuencia, Hunter afirma que el conflicto cultural en Estados Unidos es entre los ortodoxos y los progresistas. Los ortodoxos defienden una visión tradicional y absoluta de la moral basada en principios religiosos, mientras que los progresistas abogan por una moral flexible y relativa que generalmente se ajusta al contexto social y a los cambios culturales. Dentro de este marco, Hunter define la guerra cultural como la hostilidad política y social arraigada en diferentes sistemas de comprensión moral. El objetivo al que tienden estas hostilidades es la dominación de un ethos cultural y moral. Además, no son meras actitudes que pueden cambiar de un día para otro, sino creencias básicas que proporcionan una fuente de identidad y unidad para las personas que viven de acuerdo con esos principios y valores. Asimismo, Hunter sostiene que hoy en día las divisiones políticas no son de carácter teológico y eclesiástico, sino resultado de diferentes cosmovisiones. Por eso, para este autor, los conflictos culturales ya no giran en torno a cuestiones doctrinales, sino en torno a nuestras suposiciones más fundamentales sobre cómo ordenar nuestras vidas o sobre cómo debería ser la sociedad en general. De ahí que hoy en día, la guerra cultural se centre en una serie de temas como el aborto, las cuotas de género, los derechos de los homosexuales o el multiculturalismo. Ahora bien, Hunter arguye que los términos ortodoxos y progresistas son imperfectos, pero aclara que su intención es en realidad describir de manera concisa dos visiones morales contrapuestas. Así pues, ambos términos, según él, describen credos doctrinales específicos o prácticas religiosas particulares. Por eso lo que tienen en común los ortodoxos es su compromiso y adhesión a una autoridad externa y trascendente que nos dice qué es lo bueno, qué es la verdad, qué es la bondad, cómo debemos vivir y quiénes somos realmente.
mientras que los progresistas, por el contrario, tienden a definir la autoridad moral por el espíritu de la era moderna, es decir, un espíritu de racionalismo y subjetivismo. De ahí que para los progresistas, la moralidad sea un proceso o una realidad que está en constante desarrollo. Es más, incluso los progresistas religiosos suelen adaptar sus dogmas religiosos a los tiempos actuales. Por eso lo que todas las cosmovisiones progresistas tienen en común es la tendencia a resimbolizar las creencias históricas de acuerdo con los supuestos predominantes de la vida contemporánea. Por otro lado, Hunter señala que el conflicto cultural es, en última instancia, una lucha por la dominación. Dentro de este contexto, lo que está en juego es el poder, es decir, la capacidad de lograr y mantener el poder de definir la realidad misma. Y dado que existe una pugna por el poder, una variedad de otros factores está invariablemente involucrada, como por ejemplo el dinero, la reputación y una considerable cantidad de otros recursos. Ahora, a partir de su explicación del conflicto cultural, Hunter plantea que existe una cultura pública y una cultura privada. Según Hunter, ambas pueden entenderse como esferas de la actividad simbólica, es decir, áreas del esfuerzo humano donde se crean símbolos para satisfacer las necesidades humanas. Es más, para Hunter, en ambos niveles, la cultura ordena nuestras experiencias, da sentido a nuestras vidas y nos otorga significado. Sin embargo, aunque la cultura pública y privada son similares en su constitución, difieren en su función. Una ordena la vida privada y la otra la vida pública. Así pues, Hunter sostiene que la cultura privada es una de las áreas de la actividad simbólica donde los símbolos y los significados ordenan el ámbito de la experiencia personal. Estos significados abarcan la autocomprensión de las personas y las relaciones que disfrutamos con amigos o familiares. Más aún, estos símbolos o significados toman la forma de reglas que guían a las personas comunes a través de las rutinas de la vida cotidiana. Además, estos símbolos proporcionan una especie de mapa que ubica a uno en un mundo más amplio de personas, lugares y situaciones. De hecho, también contienen las verdades que ayudan a una persona a sobrellevar tanto la tragedia como la alegría. Por otro lado, la cultura pública para Hunter consiste en símbolos o significados que ordenan la vida de la comunidad o de la nación en su conjunto, por lo cual, en estos tiempos modernos, el principal ámbito de la experiencia colectiva es el Estado-Nación. A la luz de esto, la cultura pública en nuestra época puede entenderse mejor como el depósito de los símbolos de la vida y el propósito nacional. Estos símbolos expresan el significado de la ciudadanía y, por ende, el significado del patriotismo. Más importante aún, la cultura pública consiste en las nociones compartidas de la virtud cívica y los ideales comunes del bien público, es decir, cuestiones tales como qué es lo mejor para el pueblo o la nación. Por consiguiente, la cultura pública refleja los estándares compartidos por los cuales se juzgan las acciones de individuos o comunidades, así como las acciones de otras naciones o comunidades con las que interactuamos. Ahora bien, según Hunter, la cultura pública y la cultura privada son complementarias entre sí. La cultura pública funciona como un marco político y legal para la cultura privada al demarcar los límites del comportamiento personal e incluso el pensamiento permisible, mientras que los intereses y aspiraciones personales arraigados en la cultura privada se expresan como reivindicaciones políticas en el ámbito público. De esta manera, la cultura privada proporciona el marco en el que la cultura pública se convierte en una realidad inteligible y personalmente relevante para las personas comunes. Por ello, para Hunter, la guerra cultural se libra dentro de la cultura pública y es allí donde tiene lugar la lucha por la hegemonía cultural o la dominación de la cultura. Dentro de este marco, Hunter sostiene que las religiones cumplen un rol preponderante en la sociedad norteamericana. Tanto es así que, según él, las religiones delinean la importancia de la moralidad y establecen el significado moral del matrimonio y la familia, así como las necesidades y objetivos de la educación, los principios del derecho y el papel del gobierno. Por ende, los sistemas de creencias no solo definen lo que es, sino también lo que debería ser. Y este punto es sumamente importante porque para Hunter las religiones teístas han sido fundamentales en la conformación de la cultura estadounidense y también en la guerra cultural. A su vez, para Hunter, otro de los grupos o instituciones que han influenciado en la cultura norteamericana han sido las élites. En este sentido, Hunter sostiene que aunque las personas comunes participan en la construcción de sus propios mundos privados,
la cultura pública tiende a ser un ámbito determinado y configurado por las élites. Estos son quienes crean los conceptos, suministran el lenguaje y explican la lógica de la discusión pública. En otras palabras, son quienes definen y redefinen el significado de los símbolos públicos. Además, Hunter aclara que las élites están conformadas por los académicos, los activistas o los líderes de los movimientos sociales, los periodistas de los grandes medios de comunicación y obviamente los políticos y los líderes religiosos. No obstante, cabe señalar que Hunter no menciona a otros actores, como por ejemplo los artistas y los empresarios dedicados a la filantropía o a la industria cultural. A todo esto, Hunter también cita a Gramsci para señalar que en periodos de transformación social es cuando se produce una importante división entre los intelectuales y otras élites culturales. En este contexto, los trabajadores del conocimiento se enfrentan entre sí y su conflicto se convierte en una parte central del cambio social. Así pues, Hunter afirma que Gramsci indicó que la división que se desarrolla entre las élites culturales generalmente tiene lugar entre aquellos a quienes llamó tradicionales y aquellos que denominó orgánicos. Para Gramsci, los intelectuales tradicionales se ven a sí mismos como herederos de las verdades del pasado y se basan en la continuidad histórica para legitimar su posición, mientras que los intelectuales orgánicos son aquellos que están directamente vinculados a una clase social y desempeñan un papel activo en impulsar el cambio social. Con el tiempo, según Gramsci, ambos grupos se polarizan y entran en un enfrentamiento total sobre cómo debería ser la sociedad. Por otro lado, Hunter también explica las razones por las que surgió la guerra cultural en los Estados Unidos. Por un lado, explica que esto se debe al proceso de secularización en el cual la religión mayoritaria de los Estados Unidos, o sea la protestante, empezó a perder influencia en la sociedad norteamericana. Pero por otro lado, también señala que en este proceso de secularización ha aparecido otro fenómeno social al que llama pluralismo. Y según Hunter, gracias al pluralismo ha surgido la expansión de diversas cosmovisiones y religiones. A todo esto, Hunter señala que desde mediados del siglo XX, la guerra cultural se ha intensificado por la llegada de la economía postindustrial, y según él, esta transformación económica ha dado lugar a una expansión en el número de personas que obtienen sustento de sectores vinculados al conocimiento y la información. Además, Hunter también destaca que gracias a la economía postindustrial, más personas tuvieron acceso a la experiencia universitaria, que a su vez ha modificado la forma de pensar de las personas. Es más, también resalta que gracias a este proceso económico, muchas mujeres lograron la independencia económica y social. Por consiguiente, Hunter arguye que todos estos cambios en la estructura social norteamericana han contribuido a socavar los acuerdos previos sobre cómo los estadounidenses deberían ordenar sus vidas. De este modo, la actual guerra cultural ha evolucionado como una lucha por establecer nuevos acuerdos sobre el carácter y el contenido de la cultura pública estadounidense. Para Hunter, en términos de Gramsci, es el liderazgo de la alianza ortodoxa el que desempeña el papel de intelectuales tradicionales, mientras que el liderazgo de la alianza progresista es el que desempeña el papel de intelectuales orgánicos. Según Hunter, ambos grupos luchan por establecer sus propias interpretaciones del pasado estadounidense y al mismo tiempo articulan una agenda para el futuro de los Estados Unidos. Bueno gente, esto es todo por el momento. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y recuerda, conócete a ti mismo. Adiós.